transcurre entre los siglos XV y XVI. Etimológicamente, la palabra se conoce con el prefijo latino re, que significa reiteración, y el verbo nasi, que expresa nacer. Por lo tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer. Se usa figurativamente para recurrir a la recuperación de energías o el ánimo. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano. Existe un cambio político, social y religioso. El Renacimiento es el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Los cambios que surgen son tecnológicos e industriales. La principal característica del Renacimiento fue el humanismo, o también conocido como antropocentrismo, donde por primera vez el hombre pasó a ser el centro de todo. Superan de que Dios es la única fuente de las cosas, y se dice que el origen está en el origen de las cosas, en la propia naturaleza, inclusive en el derecho, como por ejemplo el derecho de nacer es un derecho natural. El Renacimiento es la época del resurgimiento de la filosofía, de las ciencias, artes y letras. Se emancipan las ciencias del yugo religioso. El Renacimiento es el regreso de la naturaleza, la vuelta a Grecia, a lo clásico, a lo humano. En filosofía de esta época, los más destacados son Nicolás de la Cusa, Giordano Bruno y Miguel de Montaigne. El interés por la naturaleza trasciende su propia esfera y el hombre busca en ella la respuesta que en el medioevo le brindaba la teología. Busca un derecho natural, una religión natural, una moral natural, un naturalismo humano que le pertenezca por el solo hecho de ser hombre. El renacimiento científico ha alcanzado una gran importancia debido a los anteriores desarrollos filosóficos y a su vez destacaron el vigoroso movimiento científico del Renacimiento, que fue representada por varios personajes icónicos y ya aplicadas sus características se ha podido advertir el surgimiento de lo que es el derecho natural racional. Para que a su vez se pueda entender mejor, se necesita al humano en estado de pureza para encontrar la verdadera esencia de la naturaleza humana. Tomás Moro, por otro lado, en su obra La isla de la utopía, nos abre las puertas al derecho natural, en el que se explica que la propiedad debe ser colectiva. Quiero decir, donde uno pueda surgir para su propio beneficio en esta sociedad. Pero, para que eso suceda, se necesita una participación racional. En todo caso, se refiere a una sociedad progresista, donde la participación social racional esté activa. El derecho natural. El derecho natural se puede llegar a entender de varias formas, por lo cual se toman dos importantes conceptos. Para Miriam Akamine, el derecho natural es un conjunto de normas surgidas en la vida, existencia y costumbres de los pueblos originales, por las relaciones naturales de los hombres. Para Montesquieu, el derecho natural es una relación natural del hombre derivada de la naturaleza de los hombres y de las cosas, o sea que el derecho natural se encuentra ahí latente, que no es complicado sino más bien una simplicidad de vida existencial con todos sus esfuerzos. Pero el derecho natural es una teoría filosófica jurídica, la cual es considerada que todo derecho es una manifestación de la naturaleza, el cual puede ser material o espiritual, hechas por el conjunto de normas humanas con sus vistas y biológicas que emanan de la naturaleza de cosas de Dios y de la razón del ser humano. El derecho natural cosmológico. El iusnaturalismo, de latín ius, derecho, y natura, naturaleza, es una corriente de la filosofía del derecho que afirma que al menos una de las partes de las normas convencionales del derecho y la moral están asentadas en principios universales e inmutables. Este conjunto de normas conforma el derecho natural. El origen de los principios del derecho natural, dependiendo del autor, es dado por Dios, la naturaleza o la razón. Este surge de la naturaleza. Las leyes surgen por obligación natural. Están en la tierra, por lo que al hombre solo le corresponde descubrir ese derecho que existe en el mundo con una disposición de justicia. Por ejemplo, el derecho de vivir en un determinado medio ambiente es un derecho natural cosmológico. El iusnaturalismo cosmológico, o también llamados fisiólogos o cosmólogos, su teoría es que el mundo está regido por una ley superior al derecho positivo. Tal orden se identifica con el que impera en el cosmos, que hace que el mundo esté sujeto a una armonía y no a un caos. Algunos pensadores presocráticos que podemos
son Heráclito de Éfeso, que cree encontrar la explicación del mundo en un permanente y eterno fluir, un movimiento constante que afecta a todo, pese a que a veces los sentidos nos ofrezcan engañosamente la imagen de cosas inmovibles. Anaximandro obra sobre la naturaleza. Tiene una concepción de justicia, la justicia cósmica, que gobierna el mundo y hace que las partes correspondan unas a otras, produciendo una armonía. Derecho natural, religioso o teológico. Emana de Dios porque es quien crea las leyes y orienta al ser humano para actuar con justicia. San Agustín y Santo Tomás nos explican que el hombre posee fuerzas y derechos que Dios ha puesto en su alma como una donación para que le desarrolle. Dios crea y orienta las leyes como el ser humano solo asimila, puesto que la justicia divina tiene mayor trascendencia que la justicia humana. Asimismo, el iusnaturalismo teológico afirma que el origen del derecho natural es Dios y que las leyes positivas deben derivarse del mismo. Entonces, también se concluye que el derecho obedece a la voluntad de Dios. El iusnaturalismo teológico no es un subjetivo, porque la objetividad de la divinidad se hace patente. La ley eterna, lex aeterna, es la razón divina y es la declarada por Dios. La ley natural, lex naturalices, la participación de la ley eterna en la criatura racional. El racionalismo. El racionalismo, como la propia palabra lo está expresando, hace una referencia a la corriente o tendencia del sufijo griego ismo y fundada en la razón, del latín ratio, que significa humano. Consideramos racionalista toda tesis o postura que valore positivamente una función de entendimiento por encima de otras actividades. Es decir, que el racionalismo trata de realmente de una concepción del hombre y el mundo, de una nueva mentalidad que dominó durante muchos siglos, y el pensamiento filosófico, es decir, la mentalidad racionalista. Según el derecho natural basado en la razón, el origen de este postulado lo encontramos en una de las características principales de la escuela del racionalismo, la fe y el poder de la razón. Esta idea ha llevado a diversos autores como el alemán Samuel Pufferndorf a pensar que es posible la construcción de un amplio sistema de derecho natural mediante operaciones lógicas deductivas que derivan de leyes naturales, y estas son conocidas, y estos dan un lugar a nuevas leyes, de modo que potencialmente sea indefinido. Por tanto, el iusnaturalismo o racionalista en el ser humano se encarga de ser racional, y si bien lidia con esta parte de para someter u obedecer, su aspecto biológico es capaz de suspender o guiar sus instintos. Básicamente, se enfoca en el que el ser humano tanto es creador y apropiador y de todas las propiedades o de la propiedad. Se enfoca en el ser humano tanto como un sujeto de necesidades que va mucho más allá de todo lo biológico. Es decir, que las necesidades del ser humano pueden asumirse a las mismas de un animal o de una asceta. El asceta decide dedicar sus capacidades voluntariamente a cualquier otra cosa que no sea la conquista del mundo material, quienes aseguran que nos basta con alimentarnos, con vestirnos e inclusive con tener un techo encima, y el resto son gustos y caprichos que tiene uno mismo, que son superficiales, y obviamente estos son momentáneamente. El ser humano es único y diferente, pues en una necesidad elemental para el ser creador y apropiador. Si alguien quiere abstenerse de ejercer plenamente su humanidad, es por X o Y razones que uno tenga, como el asceta allá o más allá de él, según lo que él dice. Pero el resto de nosotros tiene la necesidad y pleno derecho de avanzar materialmente de una forma que otros seres vivos jamás podrían hacerlo. Y es por eso que la doctrina racionalista de los derechos naturales reconoce al ser humano como el creador de la riqueza,
no como un localizador de esta o un distribuidor de la misma, sino es que la mente es lo que distingue, y los seres humanos y los seres de la mente tienen definitivamente necesidades de una ética distinta de los demás, y eso es lo que hace una gran diferencia. Doctrina del derecho natural racionalista, Hugo Grocio. Hugo Grocio continuó con el movimiento de ius naturalista racionalista, que fue iniciada por los autores de Francisco Victoria, Francisco Suárez y Fernando Velázquez de Menchaca de la Segunda Escolastía Española. La doctrina del derecho natural es laica, independiente de toda confesión religiosa. Esto quiere decir que se construye desde la razón natural, pero así evadiendo la idea de Dios con su fundamento inmediato, que de igual manera pensó Fernández Velázquez de Menchaca. Calificar su doctrina como laica no significa que todo prescindiera renunciar a una persona o una cosa o dejar de contar con ella, totalmente de Dios, solo que consideraba que la naturaleza humana era el fundamento inmediato del derecho natural y de la divinidad, por el simple hecho de ser creada por la naturaleza. ¿Cómo se conoce el derecho natural por Grocio, que indica dos modos? A priori, cuando se halla la perfecta conformidad o disconformidad de una cierta cosa respecto de la naturaleza racional y social, y a posteriori, cuando se ve que algo es creído por todos los pueblos, es decir, cuando es una tradición cultural arraigada. Una de las mayores originalidades de la obra de Grocio radicó en su intento de fundar el derecho internacional, no a partir de una cimentación puramente teológica, sino a través de una profunda reformulación del derecho natural que de manera relativamente novedosa se propuso apelar a la razón como brújula orientadora de todo su emprendimiento teórico. La obra de Grocio se distinguió en su concepto fundamental de los tratados de derecho positivo. Grocio pretendió construir un sistema racional que pudiera ser universalmente válido. Intentó construir su sistema de derecho internacional basado en la racionalidad. Señala Grocio que entiende por naturaleza racional a la naturaleza social del hombre, motivo por lo cual como fuente adicional del derecho natural. Grocio tiene el mérito de haber sabido elevarse desde las cuestiones particulares del derecho internacional o los principios filosóficos generales, que no solo fue un jurista, sino también un filósofo que conocía la cultura antigua con una gran profundidad y a pesar de no ser un gran pensador con originalidad, supo dar cumplimiento a una obra sistemática, para así lograr dar un fundamento filosófico. Grocio se remontó a las fuentes clásicas de Aristóteles y los pensadores estoicos. De ahí es donde sacó la idea fundamental de la naturaleza social de todo hombre, la idea de un orden universal que puede ser conocida por la razón natural. Yo hablaré acerca de Samuel Pufendorf. Fue un jurista, filósofo, político, economista e historiador alemán. Fue considerado barón unos meses antes de su muerte, que fue a los 62 años. Entre sus logros académicos destacan sus comentarios y revisiones a las teorías del derecho natural de Thomas Hobbes y del jurista holandés Hugo Grocio. Estudió teología en la Universidad de Leipzig en 1654, pero la rigurosa enseñanza estrecha y dogmática le parecieron repugnante a Pufendorf, quien pronto abandonó la carrera para estudiar derecho. Una vez culminados sus estudios jurídicos en Leipzig, se traslada a Jena en 1657 a estudiar filosofía y matemática, donde conoció y entabló una gran amistad con Einhard Weigel, gran matemático, astrónomo y filósofo, quien influyó mucho en Pufendorf a desarrollar un espíritu de carácter crítico por el estudio. Respecto al derecho natural, Pufendorf intenta formular los contenidos materiales del programa del derecho natural, esbozado por Grocio,
es la observación empírica de la naturaleza humana, en la que encuentra como rasgo más saliente el desamparo del hombre entregado a sí mismo. De este elemento contingente, característicamente humano, se deriva el principio regulativo supremo al derecho natural, la necesidad del hombre de vivir en sociedad. En 1672 apareció el De Jure Naturae et Gentium, Libri Octo. Esta obra tomó en gran medida las teorías de Grocio y muchas de las ideas de la doctrina de Hobbes, sumando a ellas sus propias ideas para elaborar su esquema sobre el derecho de gentes o de las naciones. El primer punto importante a reconocer en su obra es que Pufendorf explica que la ley natural no se extiende más allá de los límites de esta vida y que solamente se limita a regular los actos externos. Cuestionó la tesis hobbesiana y, a diferencia del filósofo inglés Pufendorf, sostiene que el estado de la naturaleza no es un estado de guerra o de conflicto, sino de paz. Pero esta paz es débil e insegura, y si no hay algún factor o elemento que venga en su ayuda, se puede hacer muy poco para la preservación de la humanidad. En cuanto al derecho público, el cual reconoce al Estado civitas como una persona moral o persona moralis, sostiene que la voluntad del Estado no es más que la suma de voluntades individuales que la constituyen y que esta asociación vendría a ser el Estado, siendo esta la razón por la cual el Estado tiene la necesidad de someter al hombre a una disciplina indispensable para su seguridad. Este sometimiento, por así decirlo, en sentido de obediencia y respeto mutuo, ya que para Pufendorf la ley fundamental de la razón es la existencia de una vida pacífica entre los hombres, y que dicha ley es la base del derecho natural. En cuanto al derecho internacional, Pufendorf defiende con fuerza la idea en que este derecho no debe limitarse o restringirse solo a las naciones cristianas, sino que debe crear un vínculo común entre todos los pueblos, ya que todas las naciones forman parte de la humanidad. El soberano está obligado por el derecho natural, pero esta obligación aparentemente imperfecta, ya que no hay tribunal ante el cual se pueda enjuiciar al príncipe, y es solo Dios el vengador del derecho natural, admite en casos extremos el derecho a la resistencia del soberano. Según Pufendorf, el derecho, mientras sea puro y no exista mezcla o interferencia de la historia del derecho natural, se mantendrá en su neta esencia. Cristian Tomasio, discípulo, contemporáneo y compatriota de Pufendorf, cimienta las bases del moderno derecho natural y establece, aunque en forma rudimentaria, una de las notas diferenciales entre derecho, moral y convencionalismos sociales. Con el uso de aquellas famosas palabras justo para el derecho, honesto para la moral y decoro para usos sociales, que aunque en paga, estimada y precisa, después de Kant, bajo la forma de la interioridad de la moral y de la exterioridad del derecho. Hoy, ya sin mayor rigor diferencial y en crisis, como la mayoría de las notas que pretenden separar el mundo moral del mundo jurídico. Además diremos que el derecho es bilateral, coercivo y exterior, en cambio la moral es unilateral, incoercible e interna.